Es momento que la llamada 593 conteste a Afganistán. Es obvio que los problemas en Afganistán y todas las noticias referentes al mismo se han ido suscitando cada vez más en las noticias que podemos observar en los medios de comunicación. Ahora con las redes sociales nos podemos enterar más rápidamente de lo que está sucediendo. Entonces, la llamada 593 ha decidido recapitular todo lo que se sabe y también resaltar hechos pasados para conocer por qué Afganistán está en la situación en la que se encuentra ahora. Henry, ¿algo que decir? Claro, como podemos ver, todo el mundo hemos estado escuchando las noticias y teniendo el conocimiento de lo que está pasando en Afganistán, con los talibanes, todo lo que está causando alrededor del mundo. Entonces, como ya lo dijo Teo, vamos a recapitular de lo que está sucediendo, cómo lo sucedió, cómo llegó a tal punto de que llegue prácticamente a ser una guerra infinita. Entonces, no sé si podemos empezar recapitulando prácticamente lo que ahorita está sucediendo en estos momentos. De hecho, yo creo que ya diríamos que ya se terminó o ya está por terminar, porque ya las evacuaciones en cuanto a los países que dieron su ayuda estos 20 años de Afganistán ya se está terminando. Por ejemplo, Estados Unidos ya casi que termina con las evacuaciones, Alemania igual ya termina con las evacuaciones y entre otros los demás países que estaban que pusieron tropas y gente al servicio de Afganistán ya están todos ya se están siendo retirados. Pero hay algo muy interesante en todo esto, que es cómo fue tratado esto. Si no recordamos mal, esto viene suscitado desde el 2015, en donde en el 2015 hablando de las tropas estadounidenses, desde el 2015 o 2014, Donald Trump dijo que ya se iban a retirar las tropas estadounidenses y todo el personal de Afganistán, tomando en cuenta que estamos hablando de 2013, perdón, de 2014. Eso nos da un margen de 7 años para los cuales tú debías haber sacado a las personas de ahí. Ahora hablemos del gobierno de España. El gobierno de España dijo hace 3 años, estamos hablando del 2018, que ya iban a sacar a las personas de ahí. 3 años, en 3 años no sacaste a, no sé, 1000 personas. Es que, como podemos ver, o sea, prácticamente lo que Estados Unidos dijo en 2015 y Donald Trump también dijo de que se va a retirar las tropas estadounidenses y todo personal estadounidense de lo que es Afganistán, haciendo más o menos como un convenio con lo que es de la armada del país para poder controlar estos diferentes grupos armados de los talibanes y todo lo que formaba lo que era la organización de Bin Laden. Entonces, prácticamente se llegaba a un convenio de esto, pero hubo cierta, como decir, inconformidad de que no tenían la seguridad de que esto iba a pasar, o como se puede decir, Estados Unidos quería intentar conquistar a lo que es Afganistán. Pero como se ha ido viendo a lo largo de la historia, Afganistán siempre ha intentado o han intentado coronar a Afganistán, pero Afganistán es uno de los países que nunca tuvo un éxito con los otros países al ser coronados, sino que solo fueron invadidos. Como podemos ver en la época de Alejandro Magno, el cual también intentó llegar a lo que es Afganistán y poder coronar esas tierras y poderlos tenerlos para su propiedad y uso, ¿no? Como lo era en esos tiempos. Entonces, no fue la única persona, también los mongoles lo siguieron después de Alejandro Magno. Los mongoles y los británicos incluso salen en la historia de que intentaron entrar a Afganistán 3 veces y esas 3 veces fueron derrotadas. Incluso esa guerra, creo, si no mal recuerdo, y investigué, se llama las Anglo-Afgana. Entonces prácticamente se ha venido dando una sucesión de que Afganistán se resiste a ser coronado, pero todo esto se debe a los distintos partidos que existen ahí, militares. Más o menos como podemos decir en Colombia, hay diferentes partidos militares, pero en Afganistán son más prepotentes por la situación en la que viven. Y como hemos visto, la URSS también intentó por 10 años intentar coronar a lo que es Afganistán. Ajá. Ya, un punto de esto, un paréntesis con esto es y lo que quiero argumentar, más que un partido político, la razón y la que muchas personas coinciden en las que Afganistán no ha sido conquistada es por la religión. La religión, los pueblos de esa zona poseen una fe
súper fuerte ante su credo, ante su religión. Yo creo que es muy importante resaltar que, como ibas a decir en estos momentos, la URSS, o sea, cuando la Unión Soviética intentó invadir Afganistán, ellos intentaron convertir a Afganistán en una zona atea, haciendo que todas sus religiones, bueno, mejor dicho, toda su religión y su creencia se desaparezca. Y esto es uno de los primeros, del principal problema, ya que si recapitulamos todas esas intentos de invasión, que como tú lo mencionaste, en todas ellas existe el factor de intentar eliminar su religión. Y es algo que ahora presente no se va a eliminar. Ellos tienen esa fuerte convicción de que su religión es lo más importante que tienen. Por ello es que por su religión es que están quebrantando los derechos de los seres humanos, los derechos de la humanidad y los derechos, sobre todo los derechos de la mujer. Entonces yo creo que eso es lo más importante, y eso es lo que hace que este pueblo no pueda ser conquistado. Afganistán, como sabemos, tiene esa convicción tan fuerte en su religión, y es por ello que, si es que se deseara conquistar o invadir Afganistán, primero lo que se debe hacer es realizar un convenio con su religión, más no con su política, porque ya vimos que su política está estancada, por decirlo de alguna manera. Sí, también ahí viene una cosa que es muy importante, prácticamente lo que viene siendo en lo que ellos seguían, porque tranquilamente bueno, ellos tienen la fe y la religión de que prácticamente se llamaría la Sharia, que viene si no me equivoco, es prácticamente de su Biblia, tomada parte de su Biblia, la cual prohíbe a las mujeres. O sea, ahí existe el feminismo extremadamente, o El machismo, perdón, el machismo extremadamente, porque prácticamente una mujer no puede salir Eso es un punto muy interesante. Entonces, desde aquí tomemos un punto en donde hablemos y enfoquémonos en esto, que son los derechos que van a ser vulnerados por la mujer. Henry, ¿tienes algunos de los derechos que van a ser vulnerados o algunas restricciones que han puesto los talibanes a las mujeres y a las niñas también, por supuesto? Claro, por ejemplo, las niñas pueden tener su estudio hasta los 10 años, y de los 10 años prácticamente se dedican a lo que es la casa, prácticamente tareas del hogar, de que cocinar, limpiar, o prácticamente no pueden, si no están con una persona casada, o sea, no pueden salir con cualquier hombre, tienen que salir con su padre, o si tienen algún hermano, o sea, porque el hombre es tomado como la gran cabecilla de su sociedad, ajá, de la interpretación del Corán. Por eso también la homosexualidad en Afganistán también es penada por lo que es la muerte, claro, o por la lapidación, porque no la acepta según su religión. Exactamente, que viene siendo lo mismo. Entonces, ellos toman como decir su ideología, lo que fue la Sharia, como ya había mencionado antes. Es una ideología muy extremista. Muy extremista y cerrada. Eso en cuanto a los talibanes. Tomemos en cuenta que estamos hablando de los talibanes. Los talibanes son esas personas que interpretan de manera estricta estricta y errónea el Corán, exactamente. Su religión, el Islam, como dijo Henry, prohíbe a las mujeres salir de sus casas sin un hombre, un hombre que sea, tanto puede ser su esposo, hermano o padre, pero tiene que ser también un hombre mayor de edad, no puede salir con un niño, obviamente. Claro. También las mujeres no pueden estar en cargos públicos, no pueden manejar, tienen que volver a usar el burka, lo que es estar tapado todo su rostro, todo su cuerpo, para, según ellos, no generar impureza en la sociedad, no generar malos pensamientos. También las niñas, yo había escuchado que recibían pero recibían en unas escuelas únicas para mujeres, ¿entiendes? Solo niñas ya. Ajá, exactamente. O sea, prácticamente les excluían de todo, o sea, les excluían de y hablando de eso, también en buses, tienen buses específicos para mujeres, no pueden estar en buses, en los mismos buses que están los hombres.
como viene siendo, es el machismo más extremo que existe ahorita en el mundo. Y también yo escuché y también leí de que las marchas feministas también, o sea, apoyan a lo que es el feminismo en Afganistán, pero es tan cruel, o sea, de que, por ejemplo, si una mujer intentara rebelarse en Afganistán o hacer un grupo de rebeldía, así de que las mujeres salen a marchar o algo así por sus derechos, o sea, prácticamente los talibanes no importaría, cogerían sus armas y las masacrarían. dispararían. Ajá, Y porque no solo según su hablemos ideología de los es... talibanes, porque hablemos ya del pueblo que se quedó en Afganistán. El pueblo que se quedó en Afganistán es porque piensan igual que los talibanes. Eso quiere decir que interpretan estrictamente el Corán. Eso quiere decir que las personas no se van, o sea, mejor dicho, las mujeres no se, y las personas que intentan rebelarse no van a poder ocultarse porque están viviendo dentro de gente que piensa igual que sus líderes. Entonces, por ende, si es que yo intento rebelarme de alguna manera, ellos van a comunicar eso y van a sacarte a... te van a exponer para que te maten o bueno, o que te den un castigo referente a lo que según ellos está mal. También tomando en cuenta esto de las mujeres, se está diciendo y se especula mucho de lo que están diciendo los talibanes, en especial en cuanto a esto de la religión, no, perdón, en cuanto a esto de la educación se está especulando muchísimo, porque si bien ahorita los talibanes están abiertos, como ellos lo han dicho, están abiertos al diálogo. Ellos han especificado de que su rey, no reino, perdón, su dominio en cuanto al país de Afganistán será un dominio un poco más leve que el que se vio en 1986, y ahí ya habrá un poco más de derechos para los hombres y para las mujeres. Esto es lo que se dice, pero en realidad, y por fuentes en donde hay infiltrados en Afganistán y mujeres que fueron entrevistadas por las pocas periodistas que aún quedaban ahí, se decía que no es así, que los talibanes ya entraron en casas sin permiso, seleccionaron a hombres, a mujeres, a los hombres que tenían tatuado en alguna parte de su cuerpo los mataron, jóvenes de la misma manera, mujeres fueron sacadas, niñas de 12 años fueron obligadas a ser casadas, que eso es otra de las cosas que ellos obligan a las mujeres, a las niñas más que nada, a casarse, a tener un compromiso ya desde chiquito, o sea, decir te vas a casar con tal persona y de grande, o sea, es con quién. Claro, sí, en efecto, pero también hay que ponernos a pensar cómo es que Estados Unidos llegó acá a Afganistán y por qué se introdujo aquí. Mucha gente cree que simplemente Estados Unidos entra a las peleas porque sí. No, ellos a veces tienen sus motivos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, el motivo de Estados Unidos, que creo que es el más obvio de que todo el mundo sabe, es lo que pasó con el grupo Al Qaeda de Osama Bin Laden. Prácticamente fue el atentado a las Torres Gemelas con los aviones del 11S. Entonces, ahí es lo que Estados Unidos, como decir, busca una venganza, como se diría, para lo que es el grupo Al Qaeda y prácticamente Osama Bin Laden. Entonces, Estados Unidos manda sus tropas en 2001, 2001 manda sus tropas a Afganistán para poder retener a todo lo que es Al Qaeda. Entonces, Estados Unidos llega y arrasa prácticamente con los talibanes y toda la Al Qaeda prácticamente. Pero en todo eso lo que pasó, no lograron encontrarle a Osama Bin Laden, porque Osama Bin Laden ya tenía el conocimiento de que Estados Unidos directamente iba a venir a buscarlo por su atentado y como líder de la mafia prácticamente afganistana. Entonces, así es como Estados Unidos prácticamente se infiltra y Estados Unidos brinda armas al Estado afganistano para poder contrarrestar todo lo que estaba sucediendo. Para poder contrarrestar todo lo que estaba sucediendo. Entonces, así es como llega prácticamente Estados Unidos a Afganistán. Claro. ¿Algo más que tú nos quieras contar, Mateo? La verdad tienes, en todo lo que dijiste tienes razón. A partir del 11S, pues Estados Unidos le declaró una guerra
a Bin Laden y a su grupo terrorista, a su organización terrorista. Y más precisamente uno diría, pero ¿qué tiene que ver esta organización terrorista con Afganistán? Lo que tiene que ver es que Estados Unidos y su inteligencia militar decía y que Osama Bin Laden se escondía en Afganistán, y también Al Qaeda tenía sus bases militares, sus bases de entrenamiento, de armamento y de entrenamiento las tenía en Afganistán. Entonces por eso es que Estados Unidos manda a sus tropas allí. De hecho eso es lo que ahora resalta Biden, el actual presidente de Estados Unidos, el cual dice que ellos, y mejor dicho, no solo él, eso lo resalta Biden, Trump y Obama. Y bueno, y el presidente que envió las tropas, que fue Bush en el 2001, resaltan que el objetivo de las tropas norteamericanas en Afganistán no era erradicar talibanes o erradicar la política y la ideología talibán. El objetivo de ellos era aplacar Bin Laden y destruir Al Qaeda. Entonces ahora George Bush, ¿qué digo? Joe Biden se defiende con eso, de que Estados Unidos ya hace unos 10 años, o bueno, no estoy seguro cuándo fue la muerte de la presunta muerte de Osama Bin Laden. Si puedes buscar ese dato, Henry, te lo agradecería. Ya te busco ahorita. Ya. Se presume que ya cuando se mató eso, se supone que ahí se debió retirar esas tropas, pero no se lo hizo. Entonces, ¿por qué Estados Unidos se quedó ahí? Fallece el 2 de mayo del 2011 en Pakistán. Ya. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que... Primero, ¿qué hace Osama Bin Laden en Pakistán cuando las tropas norteamericanas están en Afganistán? Se supone que son terrenos similares, ¿no? Pero son países distintos, ¿verdad? Sí, o sea, Osama Bin Laden ya tenía otro pensamiento de lo que se iba a avecinar. Entonces, Osama Bin Laden lo que más rentable tenía era él seguir vivo y seguir mandando su tropa terrorista con sus diferentes atentados a los aeropuertos y él seguir comandando. Y prácticamente nunca fue encontrado porque se manejaba en una inteligencia terrorista donde apoyaban varios países, diría yo. Viajaban varios países, o sea, y también la gente que trabajaba con ellos era muy leal. Para ser sincero, ahí sí puedo decir que la gente era muy leal, pero prácticamente no sé si era por miedo o por la ideología que compartían. La ideología religiosa, diría yo. La ideología religiosa, porque puede que mucha gente fue sacada de sus casas así obligadas, pero sin compartir la ideología. Entonces puede que por temor también mucha gente se unió a lo que es los grupos terroristas, ya que tenían miedo de sus familias o amenazas contundentes a familiares, sus casas, vecinos. Y entonces eso también puede ser un punto muy muy grande de cómo llegan a tener una gran multitud de gente para todos estos altercados. Sí, de hecho sí tiene razón. Mucha gente, mejor dicho, más que nada los hombres, entran a estos ejércitos de terrorismo. No es que sea de manera voluntaria, sino que ellos tienen que escoger entre vivir, mejor dicho, entre ser parte del ejército o morir. No existen presos de guerra. Eso lo estábamos investigando, y realmente no existen presos de guerra por parte de los talibanes y del pueblo afgano, ya que ellos consideran que si es que tú no piensas igual que ellos en cuanto a la ideología, pues no les sirves, simplemente no les sirves y te matan. Por ello no poseen esclavos ni gente para sus trabajos más forzados, que también es algo muy lamentable, porque si hablamos de gente que tal vez no pensaba igual y simplemente por eso murieron, que es muy muy lamentable. Volviendo al punto de por qué Estados Unidos se introdujo a Afganistán, ya después del 11S, Estados Unidos le declaró una guerra a Osama Bin Laden. En el 2011 Osama Bin Laden muere en Pakistán, y a partir de las operaciones que fue llevando a cabo Estados Unidos, otros países decidieron unirse a la causa para intentar formar una democracia sólida en Afganistán.
Mucha gente se creía, y yo tenía ese pensamiento muy vago, de que en Afganistán se peleaban por territorio. Si bien Territorio. no se era una pelea entre, claro, el territorio entre las personas de la democracia y los talibanes, más era no era una guerra en sí no era una guerra, sino que se estaba haciendo una formación de ejércitos. Para explicarme mejor, en estos 20 años de guerra que ha existido, o de conflictos, el propósito de Estados Unidos, de Alemania, la Unión Europea y la OTAN era poder formar un ejército competente por parte del pueblo del estado de Afganistán, para para poder defenderse de los talibanes. Como se vio, no se cumplió, porque los talibanes, cuando Estados Unidos dejó el país, los talibanes arrasaron. Y todos los reportajes apuntan a que el ejército que Estados Unidos y bueno, y de todos los países estuvieron entrenando, no lucharon. O sea, ellos simplemente dijeron: nos rendimos, dejaron las armas. Eso también es un punto muy que tenemos que hablar. Dejaron sus armas, sus vehículos, sus municiones, dejaron todo, se rindieron y se fueron, haciendo que el ejército talibán agarre más fuerza, porque ahora tienen más armamento estadounidense. Hay muchos reportajes en donde los talibanes ahora presumen su botín, por decirlo de alguna manera, en donde entraban a las ciudades y los puestos de policía ya estaban vacíos, pero las camionetas estadounidenses que fueron donadas seguían ahí sirviendo. Entonces estás haciendo engordar un ejército que tal vez al principio poseía pocos recursos armamentísticos, pero ahora ya es un ejército con armamento estadounidense. Un ejército equipado prácticamente para una guerra. Exactamente. Porque si Estados Unidos y los varios países prácticamente, si se formó lo que es la OTAN, que es la Organización de Tratado Atlántico del Norte. Entonces, ¿qué es lo que buscaba la OTAN? Prácticamente era no estar en Afganistán todo el tiempo para siempre, porque eso gasta muchos recursos. Gasta muchos recursos, y como es una guerra, como decir, infinita prácticamente, hasta que no logre determinarse un campeón. Y como ya lo habíamos determinado y dijo Mateo, Estados Unidos y los demás países se retiraron prácticamente, o intentaron luchar, pero dieron alas a los talibanes para poder fortalecerse y ir incluso en contra de ellos. Entonces, la OTAN fue lo que intentó hacer, o lo que tengo conocimiento de lo que intentó hacer, es equipar a la policía afgana prácticamente para que ellos se defiendan. mismos se defiendan, exactamente. Pero yo creo que tuvieron que dar una ayuda hasta terminar con los talibanes, a tal manera de que sea una organización pequeña. Incluso como lo leí, nunca terminaron con los talibanes, sino que hubo partes o como decir ciudades o incluso barrios donde mucha gente todavía seguía con el control talibán. Sí, entonces, las zonas rurales. Nunca hubo un exterminio completo de todo el país. Ahí te doy un poco de discrepancia con lo que dices. Parcialmente, y como digo, esta supuesta guerra no era para destruir a los talibanes. Como digo, al inicio era simplemente porque se quería exterminar a Bin Laden y ya. Pero se dieron cuenta o mejor dicho, intentaron crear un ejército para que los terroristas no dominen esta nación. El objetivo de ninguna de las ayudas extranjeras al país de Afganistán nunca fue su objetivo, o al menos ahora lo recalcan, de que nunca fue el objetivo de eliminar ellos los talibanes, que sí se vino eliminando, sí. Muchísimas de las tropas norteamericanas cayeron en frente de los talibanes, sí, es cierto. Pero es que no vas a eliminar algo tú solo. O sea, Estados Unidos no puede seguir enviando tropas, seguir enviando municiones, seguir enviando de su bolsillo. Tomamos en cuenta que se gastaron 43 mil millones de dólares de Estados Unidos para financiar la guerra, financiar todos los alimentos, de financiar todo eso.
Entonces no puedes seguir esperando que Estados Unidos te solucione el problema. El problema tenía que ser solucionado de manera local. Entonces eso es lo que querían los países extranjeros, formar un ejército fuerte, que cuando los talibanes quisieran invadir, pues les dieran un frente, los destruyeran, y así hasta que en un punto los talibanes llegaran a exterminar. Esa era la idea, pero como dijimos, no sucedió. Las tropas que fueron entrenadas por el pueblo norteamericano, por los alemanes, entre otras, se rindieron a la primera. Se rindieron y pues dejaron todo de lado, dejaron todo atrás, haciendo que $43,000 se fueron a la basura. Fue una pérdida, porque ya Estados Unidos no puede recuperar ese dinero, sobre todo el dinero que fue invertido en armamento. Ahora lo tienen los talibanes, lastimosamente, y la OTAN de igual forma. Al principio sí lanzó ciertos ataques directos hacia los talibanes, pero como digo, todos los ataques y las tropas que se sueltan generan muchos gastos que un país por sí solo no va puede financiar. No va a financiar. La OTAN empezó primero con ataques terrestres, después solo fue con ataques aéreos, y ya finalmente ya dejó de enviar ataques y de enviar apoyo. Ajá. Pero es que también vamos a pensar 20 años dándote recursos y que no puedes defender en 10 días, ¿sabes? Hay muchos casos de corrupción también en Afganistán. Se han escuchado casos de corrupción masiva. ¿Dónde están esos 43,000 millones? No creo que esos 43,000 millones sean gastados solo en armamento. También estarán los 43,000 millones en comida, en equipaje, en todo eso. En equipamiento, perdón. En todo eso. Pero debe haber algún dinero que se debió haber destinado para el apoyo democrático que existía en el país. Apoyo democrático que, como se vio, el primero en irse fue el presidente. El presidente abandonó el país a la primera y ya. Fue uno de los primeros que, cuando vio que los talibanes empezaron a tomar las fronteras, dijo: bueno, yo me la zafo. Yo me voy, y se fue. O sea, prácticamente todo el consorcio político abandonó lo que es el país, porque sabían que iban a ir por ellos, por la cabecilla del país prácticamente, también teniendo una lógica de que cómo intentaban dominar el país. Entonces era lo más seguro de que iban a ir por la cabeza del presidente, para intentar dominar lo que es prácticamente el país. Entonces eso. De ahí ¿qué más se puede recalcar? Incluso lo que hemos visto y que ha salido en las noticias, de que como las personas tratan de huir demasiado. O sea, tienen una desesperación por irse del país, porque ya lo han vivido varias veces este atentado, esta toma del país por parte de los talibanes. Entonces no quieren volver a recapitular, y sobre todo las mujeres, porque las mujeres son las que más han sufrido prácticamente en Afganistán, e intentan huir a países europeos, a cualquier país. De hecho, no nombremos, simplemente quieren irse del país, no quedarse ahí, porque saben que no les beneficia, no les va a beneficiar en nada. Sí, como todos se vieron en las fotografías y en sus videos tan impactantes, cómo es que la gente arriesgaba su vida, ya no para entrar, sino simplemente para escapar. Se sujetaban de puertas, de donde podían, literalmente, para poder escapar de un país, para poder irse. Ajá. Y aquí hay algo también que hablábamos antes, que era de lo que eran las evacuaciones por parte de los países que estaban apoyando a Afganistán, de los países aliados de Afganistán, cuando evacuaron a todo su personal, que hubo una mala preparación. Como les dijimos, tuvieron mucho tiempo para hacer esto y lo dejaron para el final, para hacerlo en 10 días, en 2 días. En 10 días, que no se logra, prácticamente. Es una nación entera. Y más que nada, centrémonos en esto del personal. Un avión alemán llegó a la pista y se llevó a 7 personas, con una capacidad de unas 200 personas. ¿Sabes? 7 personas, un avión se fue con 7 personas.
¿qué O sea, tipo de claro, organización estamos hablando? Se supone que Alemania es un país de primer mundo y que se supone que ahí debería estar una muy buena organización. Hablando de que se fueron solo 7 personas y no llevaron a ninguna persona, a ningún civil de Afganistán, porque ese era un avión exclusivo para las personas que alemanes. apoyaban al... No, no, a las personas que ayudaban a los alemanes a poder ayudar, o sea, como a los que apoyaban a la causa, a los O sea, ejércitos, a la al personal claro, alemán. personal alemán. Pero aún así, tienes que ser tan egoísta o no sé, 7 personas y te quedaban que 130 O y sea, 193 puestos. literal, Debieron haber ahí y habido niños, aunque sea llévate a los niños, que son llévate a los niños. niños, a las mujeres, a las personas con bebés, o sea, algo para intentar salvar y no dejar en la ruina. O sea, el egoísmo por parte, por ejemplo, yo eso no lo había sabido. El egoísmo por parte de los países primermundistas, por ejemplo, Estados Unidos envió varios aviones, pero ¿para qué? Igual, para lo mismo, Para recoger personal. personal estadounidense. Entonces, yo creo que sí deberían ayudarles de tal manera de Para poder darle escapar. prioridades, ajá, ayudar a escapar prácticamente de lo que está sucediendo. Pero una cosa también sería prácticamente si viene demasiada gente de Afganistán a los países primermundistas y el trabajo pasaría lo que está pasando en Ecuador prácticamente. Habría una sobrepoblación de personas para el país. Por ejemplo, los ecuatorianos tenemos trabajo, pero no todos, porque existe la sobrepoblación de venezolanos, cubanos, de panameños también, En incluso mayor cantidad de venezolanos, porque es de un venezolanos, país vecino cercano, y, ajá, relativamente cercano. relativamente. Entonces, habría una sobrepoblación de personas en el país, entonces no se avanzarían. Pero creo que debería incluso hacer casetas de refugio en lugares que no se están utilizando ahorita en la pandemia, en lugares que prácticamente eran utilizados posteriormente con más frecuencia y dar ese pequeño apoyo, ese pequeño granito para poder ayudar a un país el cual está sufriendo. Y no solo los países primermundistas, también países segundomundistas, porque también tienen un poco de posibilidad para ayudar. Sí, pero es que el problema no es que no quieran ayudar, el problema es que cómo le sacas de ahí. El problema es el Eso también es transporte, un el problema, problema es el el transporte transporte. más que nada. Bueno, Porque, tomando en referencia a esto de Alemania, sí, sí se portaron medio cabrones, ¿no? Porque 7 personas, y pudiste haber llenado a más personas, ¿no? No exacto, mames, eh, te pudiste haber llevado. Pero las demás personas que están ahí no tienen el transporte con el cual salir. Es el problema más que no saber ayudar. Es que, por ejemplo, ¿cómo vacías tantas personas en un 10 avión? días, exacto, o en 10 días intentar evacuar a la mayoría de personas. Se puede escuchar imposible y lo es imposible. Y también otra cosa es, si los grupos terroristas llegan a los aeropuertos, los aviones no van a poder ni aterrizar, No, ahí prácticamente. sí te corrijo, ahí sí te corrijo, porque verás, eh, hablemos ya de los talibanes en sí y su régimen, o sea, mejor dicho, ya es cómo van a gobernar. Se escucha mucho, yo creo que esto es lo que están haciendo. Ellos ahorita están haciendo una pantalla. Están haciéndose que que van a dar los derechos a la mujer, que van a respetar la vida, que no van a ni sé qué, ni sé cuánto. Y sobre todo, Estados Unidos, por ejemplo, dijo que ellos enviaron 1000 soldados al aeropuerto de Afganistán diciendo que iban a evacuar a su personal. Bueno, eso no importaba, pero decía que si es que las fuerzas armadas talibanes, los talibanes eh, llevaban a cabo algún ataque, Estados Unidos iba a mandar una fuerza imparable hacia Afganistán, haciendo referencia a bombardear el lugar. No lo dijeron de esa manera, pero dijeron una Pero, fuerza imparable hacia Afganistán. o sea, a lo que se refería prácticamente. Exactamente, a eso se refería. Y lo mismo con otros países. Los talibanes no son idiotas, ya vimos que son personas que piensan y son muy pacientes. 20 años esperando y vieron que aquí era su oportunidad y lo que no se hicieron en 20 años ellos se hicieron en 10 días. Son muy pacientes y muy inteligentes, planeadores y calculadores. Entonces ellos ahorita no van a causar problema, al menos hasta que los países extranjeros se vayan.
Cuando todos los aviones extranjeros se vayan, ahí va a empezar realmente el problema, porque los medios de comunicación ahorita ya están siendo manipulados por los talibanes, entonces van a hacer creer, siempre van a hacer creer que todo está, está bien, ajá, que todo está bien, se está según sus respetando, promesas, ajá, según la democracia que piensan dar. ajá, Y entonces, y ya se dieron cuenta de que si es que ellos hacen un escándalo público, los países aliados los países, van a ajá, las potencias mundiales van a intentar invadir, bueno, no invadir, defender a las acabar, personas, ajá, o defender a sea, las personas. prácticamente acabar con eso. Y entonces y los talibanes no son idiotas, como digo, son personas que ahora saben que no tienen que hacer un escándalo público, pero lo van a hacer todo de manera privada, lo van a hacer más calmados, más tranquilos, pero como digo, O sea, prácticamente como ya, se diría, debajo de la mesa. exactamente. Simplemente no Todo quieren va a ser llamar la debajo de la atención de mesa. ninguna potencia mundial. Porque si, Si como llaman a ya una potencia mencionaste, mundial, ya entran en se problemas. acaba. Porque, Exactamente. y si, bueno, me pongo a pensar ahorita, se me viene a la mente y si varias potencias mundiales se unen a la causa y prácticamente mandan una oleada para acabar prácticamente con todo lo que es la organización, los talibanes prácticamente. O Yo sea, diría a que mí no. se me viene ahorita a la mente como decir una unión de varias potencias. Estados Unidos, Alemania, Estás o sea, hablando, varias estás hablando en con calor, países que, en calor. ajá, Por ejemplo, he dicho, estás hablando porque puedes hablar, como se podría decir. pero no lo vivo. No, más que nada es veo, eso. no veo la situación, como decir, de Lo grave frente. lo grave de esto es que si tú mandaras tantas tropas, ¿cuántos muertos va a haber? ¿Cuántas familias van a fallecer, van a perder a seres Bueno, queridos? perdón. Y poniendo el peor de los casos, a lo mejor los talibanes para defenderse van a empezar a asesinar personas de manera sistemática, por decir a todas las O sea, mujeres, rehenes. ajá, a coger rehenes y empezar a destruir. Entonces, tal vez tú dices, sí, pero es un precio que estamos dispuestos a pagar, el fin justifica los medios. Pero no estamos hablando de pocas personas, ni siquiera podemos considerar la muerte de una sola persona porque es muy importante una vida. Consideremos que esas personas están ahorita con 13 millones de personas en su poder, que si van eliminando, son 13 millones de personas, son fosas comunes sumamente grandes. No puedes tú enviar un ejército de esa magnitud porque va a haber muchísimas muertes y eso es algo Y que no solo a través de de los parte años, de un lado, ajá, sino de parte de ambos lados, de de todos los lados. Me hiciste que en razón. ajá, Creo que pensé así de que muy a lo prendido, exactamente. muy alocado, o Y sea, a lo de mejor que también podemos casi entienden la mente. y a lo mejor ahí se desencadena una tercera guerra mundial e incluso llegamos a un a una guerra nuclear, ¿sabes? Y ahí ya es algo muy complicado, ya más peor que inteligente. Es más complicado pararla, Claro. prácticamente, o sea, terminarla o pararla. Y si llega a terminarse el lugar donde se dio la guerra prácticamente el mundo va a terminar en el caos. Claro. Hablando de los talibanes y ya de su nuevo régimen, mucha gente, mejor dicho, algunas representantes afganos que pudieron salir y que ahora están intentando hablar con la organización, con la ONU o con la OTAN, están pidiendo que no se reconozca al país como tal. Ahora actualmente que ya está en el poder los talibanes, están pidiendo que no sea reconocido su país. Esto implica que no existiría un comercio legal. Exacto. También no existiría no tampoco se les incluiría en convenios por parte de países. Entre todas esas cosas no se lo reconocería como país, en pocas palabras. Esto uno diría, ya esto les frena a los talibanes y tendrán que sí o sí comportarse a la altura y ceder a las presiones extranjeras, pero no. No daría frutos, o sea, sería... O sea, uno hacia al primer pensamiento se diría así, pero es que el problema es que la posición en donde está Afganistán, una analista una analista geopolítica decía que esto a los talibanes no les importa. ¿Por qué no les importa? Porque Afganistán tiene una frontera con China
¿ya? Y China, como todos sabemos, es el principal exportador de productos. Eso quiere decir que China envía sus productos por Afganistán hacia todo el mundo, ¿ya? Quiere decir que Afganistán tiene la potestad de poder cobrar aduanas. Sí o sí va a tener que cobrar aduanas, porque todas las empresas lo que más buscan es un camino corto. A, a hacerse todo el camino que es Afganistán para poder salir a una vía de comercio. Sí o sí van a querer pasar a través de Afganistán para tener una ruta de comercio más libre. Más libre. Entonces, es el primer punto por el cual los talibanes no se preocupan en cuanto a las restricciones, porque saben que Afganistán es un punto de comercio más necesario para China en especial. También, si es que Afganistán entra a un punto de que dice ya las aduanas tampoco les sirve, va a entrar al narcotráfico, va a entrar a lo que es a la zona de las drogas, más puntualmente a lo que es el opio y la heroína. Siendo un país que está controlado por terroristas, digámoslo de alguna manera, no va a haber una ley que diga no vendamos opio, no, sino que necesitamos dinero. ¿Qué es lo que más se puede vender? Opio. Aquí se cultiva, se vende y se mete al mercado chino, que ahí sabemos que las mafias chinas compran eso también aquí, como compran bastante. Entonces, por dinero mexicanas y colombianas, por dinero no se preocuparía Afganistán, porque como digo, tiene los ingresos de aduanas y los ingresos de las drogas, si es que tuviesen incluso que el petróleo. El petróleo sería vendido como dices, a China de igual, con varios no sé impuestos. si es que Afganistán tiene depósitos de petróleo, y si no te podría decir si tiene o no tiene. Creo que sí tiene depósitos de petróleo Pero y gas eso, natural. sí, o sea, no, Afganistán no hay esa presión, no existe esa presión que les diga que Si te genere que vaya a cambiar. No vas a sobrevivir. Ajá, tienen varios puntos por donde entrar, o si no, por lo ahora, como lo mencionábamos, se quedaron con armamento estadounidense. En el caso más extremo van a vender ese armamento. ¿Quién no quiere tener armamento americano en sus filas? Un buen armamento. Es un buen armamento, camionetas, la gasolina que se dejó ahí, o sea, tienen para dónde sobrevivir. Y si no es así, pues de alguna actividad, tienen zonas rurales donde existen campesinos. Y lastimosamente yo supongo, y yo digo por mi imaginación, que a lo mejor van a hacer que esas personas trabajen para producir el alimento, al menos de los más adinerados, de los más importantes. Claro. Prácticamente vendrían a ser prácticamente plantas de cultivo para sobrevivencia propia y no tener que vivir de la exportación y hacerse como decir productores de materia prima y materia ya industrializada prácticamente, un producto terciario. Entonces ya no buscarían las diferentes maneras de sobrevivir, y como ya lo había recalcado, los talibanes son pacientes e inteligentes, que la paciencia y la inteligencia hacen una gran arma. Es lo que yo creo. Porque si no tienes paciencia y tienes inteligencia y te desesperas, no vas a lograr nada. Te vas a quedar estancado y vas a colapsar. Realmente eso es lo que pasa. Esa frase es muy cierta, la verdad. En la guerra no gana el de más fuerza, gana el más inteligente y el más paciente. Esto quedó demostrado. Y ahora queda, se podría decir, más fragmentada la firmeza de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos ha quedado mal, porque ellos prometían y decían que el ejército afgano estaba en sus mejores momentos, con el mejor armamento, con el mejor todo esto, y que tal vez nunca iban a ser invadidos por los talibanes. No fue así, haciendo que su imagen se vea fragmentada. Sino en cambio, por ejemplo, China, hace rato escuchaba un reportaje acerca de
de China, la postura que está tomando ahora China, ya que China es uno de los países que ahorita ellos afirman de que ellos iban a reconocer al país con el poder de las autoridades talibanes. Ellos iban a reconocer ese gobierno, y no solo eso, van a comerciar con ellos. Como digo, es que tienen una frontera con Mm, China y necesitan esa frontera para poder comerciar. Entonces ellos sí reconocen. Y se recalcaba de que China es uno de los países que tiene una ofensiva, o tiene un método que es súper impactante o súper interesante de analizarlo en cuanto a su versión norteamericana. Por ejemplo, Norteamérica ya vimos que es más de atacar, 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 a ver si da resultados. Y esto lo que se vio, no es así. Lo mismo no pasó en dio Vietnam, resultado. y en Vietnam no, igual perdieron. Perdieron. Y pasó lo mismo. En Vietnam pasó lo mismo que pasó en Afganistán hace unos días. Esos helicópteros que iban encima de las propiedades de las embajadas estadounidenses y salían con personal. Zona Pasó exactamente lo estadounidense. mismo. Haciendo ver que Estados Unidos simplemente es un mono con un mazo muy grande. Al cual hay que tenerle miedo, pero no porque sea inteligente, sino porque no sabe cómo utilizarlo. Utiliza Es la muy fuerza agresivo. bruta para. Ajá, utiliza la fuerza bruta para intentar solucionar un problema que no requiere fuerza bruta. Si no requiere inteligencia. Hablando del tema de la postura china, se decía que China no, no hace caso a la religión de otros países. Tampoco, o sea, mejor dicho, China no solo quiere comerciar. De ahí que el país haga lo que quiera. ¿Entiendes? China deja un libre albedrío, Un por libre decirlo así, albedrío. al país con el que comercia, pero siempre y cuando este libre albedrío no le No le afecte a China. afecte. No, obviamente no son tontos. Eh, Claro. eh, eh, China tomó la postura de que iba a apoyar a los talibanes en cuanto a comercio, siempre y cuando ellos no se metieran con una mafia que puede refugiarse en Afganistán y prepararse para realizar problemas, o sea, para hacer El problemas en ataque. China. Un ataque en China. Entonces dijo, según los ministros chinos dijeron que ellos sí estaban dispuestos a negociar con Afganistán, siempre y cuando cumplieran con sus órdenes, y ya. Ellos no están diciendo que necesitamos que los derechos de esto, o sea, No, China, nada. claro, China tampoco puede exigir mucho eso porque China vulnera algunos de estos derechos en secreto, como por ejemplo el derecho a la libre expresión. China, No vale. China China. em, influye mucho en las noticias y en los medios de comunicación. Entonces, eso es un Es método muy como interesante que que un puedes gran ver. ejemplo para decir de que lo que puede o no hacer otro país, Y tampoco le interesa. Lo que le interesa a China es simplemente el comercio. crecer en comercio. Exactamente. Esas son todas las posturas que podemos decir en cuanto a esto que está sucediendo en Afganistán. Podemos decir que esto es algo muy lamentable, y sobre todo que va a ser algo que va a marcar un punto de antes y el después de nuestra historia actual, de nuestra historia moderna. Lastimosamente me gustaría decir que es algo positivo, pero no es así. Es Pode- totalmente lo opuesto. Es Es totalmente lo opuesto. Exactamente. algo muy negativo para la sociedad. Después de Eh, una no solo la pandemia, sociedad. una Exacto. pandemia, terremotos, tsunamis, ahora se vulneran los derechos de la mujer de manera sumamente violenta, de maneras horribles, y el machismo vuelve a quedar como una de las peores cosas que puede tener el ser Que humano. pueden existir en el ser humano y en el planeta, porque es un pensamiento que se arraiga desde la antigüedad y posiblemente en varios países todavía se está viendo, entonces no es como que se puede erradicar de raíz. Y como dijo Nos Mateo, falta mucho para eso. se quisiera decir que es algo bueno, pero es imposible. Es algo Ajá, que no se puede decir que está bien, pero se puede decir concretamente de que está mal. exactamente. Yo creo que con esto nos despedimos. Si es que algún tema no fue respondido, por favor díganlo en los comentarios,
Por favor compartan, dale un like, interactúen para que este video pueda ser compartido con otras más personas para que les interese. Ya saben que la llamada al 593 está atenta a cualquier tipo de llamado y sobre todo estamos aquí para opinar. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud.